Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández. Hoy voy a compartirles la historia de una santa, Santa Ludivina, paciente enferma crónica del año 1433. Esta santa es la patrona de los enfermos crónicos que quieran aprovechar su larga enfermedad para pagar sus pecados, convertir pecadores y conseguir un gran premio en el cielo. El decreto de Roma al declararla santa dice que ella fue un prodigio de sufrimiento humano y de paciencia heroica. Ludivina nació en Schiedam, Holanda, en 1380. Su padre era muy pobre y tenía por oficio el de celador o cuidador de fincas. Su familia era sumamente piadosa y a la niña le encantaba recoger regalos para llevarlos a las gentes muy necesitadas. Hasta los 15 años Ludivina era una muchacha como las demás, alegre, simpática, buena y muy bonita. Pero en aquel año su vida cambió completamente. Un grupo de jóvenes de su edad la invitó a patinar sobre el hielo y en pleno descenso por la montaña, uno de sus compañeros, por alcanzar a los que iban más adelante, apresuró mucho su carrera y sin darse cuenta de que Ludivina bajaba por ese mismo camino, arremetió violentamente contra ella, dejándola en el hielo medio muerta y con la columna vertebral partida. La llevaron a casa, pero ya de este golpe nunca más se iba a reponer. La pobre muchacha empezó desde entonces un horroroso martirio. Su estado de salud empeoraba cada día. Continuos vómitos, jaquecas, fiebre intermitente y dolores en todo el cuerpo. En ninguna posición podía descansar. La altísima fiebre le producía una sed insaciable. Los médicos declararon que su enfermedad ya no tenía remedio y que los tratamientos que se le hicieran lo único que lograrían sería empobrecer más a aquella familia. Ludivina se desesperaba allí inmóvil, en esa cama, y cuando veía a sus compañeros correr y reír, se ponía a llorar y a preguntar a Dios por qué le había permitido tan horrible martirio. Pero un día consiguió un gran regalo de Dios, que nombraran de párroco de su pueblo a un verdadero santo, el padre Pot. Este virtuoso sacerdote lo primero que hizo fue recomendarle que Dios al árbol que más quiere, más lo poda, para que produzca mayor fruto, y a los hijos que más ama, más los hace sufrir. Y luego colocó enfrente de la cama de la enferma un crucifijo, pidiéndole que de vez en cuando mirara a Jesús crucificado y se comparara con él y pensara que si Cristo sufrió tanto, debe ser que el sufrimiento lleva a la santidad. La joven al principio se negaba a seguir el consejo del sacerdote y no miraba casi nunca al crucifijo y lloraba y se sentía muy infeliz. Pero de pronto empezó a mirar al Cristo y a meditar en sus heridas, en sus angustias y dolores, y a meditar en su santísima pasión. Este recuerdo de los sufrimientos de Jesús le produjo un cambio total en su modo de pensar y de sentir. En adelante ya no volvió a pedir más a Dios que le quitara sus sufrimientos, sino que se dedicó a pedir a nuestro Señor que le diera valor y amor para sufrir como Jesús por la conversión de los pecadores y la salvación de las almas. Y llegó a amar de tal manera sus sufrimientos que repetía: si bastara rezar una pequeña oración para que se me fueran mis dolores, no la rezaría. Descubrió que su vocación era ofrecer sus padecimientos por la conversión de los pecadores, y para ello se dedicó a meditar frecuentemente en la pasión y muerte de Jesús, y en adelante sus sufrimientos se le convirtieron en una fuente de gozo espiritual y en su arma y su red para apartar pecadores del camino hacia el infierno y llevarlos hacia el cielo. Decía que la Sagrada Comunión y meditación en la pasión de nuestro Señor eran las dos fuentes que le concedían valor, alegría y paz. La enfermedad fue invadiendo todo su cuerpo. Una llaga le fue destrozando la piel, perdió la vista por un ojo y el otro se le volvió tan sensible a la luz que no soportaba ni siquiera el reflejo de la llama de una vela. Completamente paralizada,
Solo podía mover un poco el brazo izquierdo. En los fríos terribles de invierno de Holanda, quedaba a veces en tal estado de enfriamiento que sus lágrimas se le congelaban en la mejilla. En el hombro izquierdo se le formó un absceso doloroso y la más grande neuritis o inflamación de los nervios le producían dolores casi insoportables. Parecía que ya en vida estuviera descomponiéndose como un cadáver, pero nadie la veía triste o desanimada, sino todo lo contrario, feliz por lograr sufrir por amor a Cristo y por la conversión de los pecadores. Y cosa rara, a pesar de que su enfermedad era tan destructora, se sentía a su alrededor un aroma agradable y que llenaba el alma de deseos de rezar y meditar. Cuentan las antiguas crónicas que recién paralizada, una noche soñó Ludivina que nuestro Señor le proponía este negocio. Para pago de sus pecados y conversión de los pecadores, ¿qué prefieres? ¿38 años tullida en una cama o 38 años en el purgatorio? Y que ella respondió, prefiero 38 años en el purgatorio. Y sintió que moría, que iba al purgatorio y empezaba a sufrir. Y pasaron 38 horas, y 380 horas, y 3800 horas, y su martirio no terminaba. Al final preguntó a un ángel que pasaba por allí, ¿por qué nuestro Señor no me habrá cumplido el trato que hicimos? Me dijo que me viniera 38 años al purgatorio, y ya llevo 3800 horas. El ángel fue y averiguó, y volvió con esta respuesta, ¿que cuántas horas cree que ha estado en el purgatorio? Pues 3800. ¿Sabe hace cuánto que usted murió? No hace todavía 5 minutos. Su cadáver todavía está caliente y no se ha enfriado. Sus familiares todavía no saben que usted ha muerto. No han pasado 5 minutos y ya se imagina que van 3800 horas. Al oír semejante respuesta, Ludivina se asustó y gritó, Dios mío, prefiero entonces estarme 38 años tullida en tierra. Y despertó. Y en verdad estuvo 38 años paralizada, y a quienes la compadecían les respondía, tengan cuidado, porque la justicia divina en la otra vida es muy severa. No ofendan a Dios, porque el castigo que espera a los pecadores en la eternidad es algo terrible que no podemos imaginar. Y seguía sufriendo contenta su parálisis para pagar sus propios pecados y para conseguir la salvación de muchos pecadores. En 1421, o sea, 12 años antes de su muerte, las autoridades civiles de Schiedam, su pueblo, publicaron un documento que decía, certificamos por las declaraciones de muchos testigos presentes que durante los últimos 7 años Ludivina no ha comido ni bebido nada, y que así lo hace actualmente. Vive únicamente de la Sagrada Comunión que recibe. Durante los primeros años de su enfermedad, podía tomar algunos alimentos, pero después, durante los 19 años de su vida, ya no volvió a comer ni a beber. Su único alimento era la Sagrada Comunión. Nadie se ha logrado explicar este prodigio. Santa Ludivina, paralizada y sufriendo tan espantosamente en su lecho de enferma, recibió de Dios los dones de anunciar el futuro a muchas personas y de curar a numerosos enfermos orando por ellos. A los 12 años de estar enferma y sufriendo, empezó a tener éxtasis y visiones. Mientras el cuerpo quedaba como sin vida, en los éxtasis conversaba con Dios, con la Santísima Virgen y con su ángel de la guarda. Unas veces recibía de Dios la gracia de poder presenciar los sufrimientos que Jesucristo padeció en su santísima pasión. Otra vez contemplaba los sufrimientos de las almas del purgatorio y en algunas ocasiones le permitía ver algunos de los goces que nos esperan en el cielo. Dicen los que escribieron su autografía que después de cada éxtasis se afirmaba más y más en su vocación de salvar almas por medio de sus sufrimientos ofrecidos a Dios, y que al finalizar cada una de estas visiones aumentaban los dolores de sus enfermedades, pero aumentaba también el amor con el que ofrecía todo por nuestro Señor.
Cambiaron el santo párroco, que tanto le ayudaba, por otro menos santo y menos comprensivo, el cual empezó a decir que Ludivina era una mentirosa, que se inventaba lo que decía. El pueblo se levantó en revolución para defender a su santa, y las autoridades, para evitar problemas, nombraron una comisión investigadora compuesta por personalidades muy serias. Los investigadores declararon que ella decía toda la verdad y que su caso era algo extraordinario que no podían explicarse sin una intervención sobrenatural. Y así la fama de la santa creció y se propagó. En los últimos 7 meses, Santa Ludivina no pudo dormir ni siquiera una hora a causa de sus tremendos dolores. Pero no cesaba de elevar su oración a Dios, uniendo sus sufrimientos a los padecimientos de Cristo en la cruz. Y el 14 de abril de 1433, día de Pascua de Resurrección, poco antes de las 3 de la tarde, pasó santamente a la eternidad. Pocos días antes, contempló en una visión que en la eternidad le esperaban tejiendo una hermosa corona de premios, pero que faltaba todavía un pedacito para terminarla. En esos días llegaron unos soldados que le insultaron y la maltrataron. Ella ofreció todo a Dios con mucha paciencia y luego oyó una voz que le decía: con esos sufrimientos ha quedado completa tu corona, puedes morir en paz. La última petición que le hizo al médico antes de morir fue que su casa la convirtiera en un hospital para pobres. Así se hizo, y su fama se extendió ya en vida por muchos sitios, y después de muerta, sus milagros la hicieron muy popular. Tiene un gran templo en Schiedam. Tuvo el honor de que su biografía la escribiera el escritor Tomás de Kempis, el autor del famoso libro La imitación de Cristo. Santa Ludivina, alcánzanos de Dios la gracia de aceptar con paciencia nuestros sufrimientos como pago por nuestros pecados y para conseguir la conversión y salvación de muchos pecadores. Esta fue la historia de Santa Ludivina, una mujer que sufrió muchísimos años en cama. Los primeros años sí renegó de ello y le preguntaba a Dios por qué le había permitido tan graves padecimientos. Sin embargo, mis hermanos, este sacerdote tan santo que llegó ahí a ese pueblo, que se hizo el párroco del pueblo, le dijo a ella que Dios al árbol que más quiere, más lo poda, y a las personas que más ama, son las que más sufren. Y es una gran realidad, mis hermanos, si nosotros supiéramos soportar nuestros padecimientos con amor, así como los padeció ella, sufriendo mucho, sí sufrió mucho, pero se dio cuenta que por medio de ellos se estaban convirtiendo muchos pecadores y que nuestro Dios le estaba preparando un lugarcito allá en el cielo. Hace algo tan hermoso, hermanos, el saber y darse cuenta que Dios nuestro Señor, los sufrimientos que aquí tenemos en la tierra, no se comparan ni un poquito a los que existen en el purgatorio. Y ojalá, mis hermanos, muchos creamos en esta gran realidad del purgatorio. Es un lugar donde van a ir muchas almas a limpiarse más de lo sucio que fuimos aquí en la tierra, para poder llegar limpios ante nuestro Señor. Ya muchas santas han tenido estas visiones sobre el purgatorio, y en realidad que hay que tener un poco de temor, porque nuestro Dios se toma todo en serio, y si no hacemos, mis hermanos, por cuidarnos, por protegernos mucho más de las garras del demonio, pues entonces vamos a ser entrellevados y vamos a llegar a ese purgatorio, un lugar también de tormento, algo diferente al infierno, ¿verdad? El infierno es todavía mucho más terrible, del cual nunca más se volverá a salir. Así es que pidamos a Dios que nos dé muchas fuerzas y que Dios nos siga amparando para seguir adelante caminando de su mano. Que Dios les bendiga, mis hermanos, que pasen un feliz día.